Muy bien, nuevamente le saluda el licenciado Raúl Manrique en estos cursos que se están dictando gracias y a través del Instituto Peruano del Deporte. En este caso, este breve curso mini curso en realidad, es la alimentación luego de competir. Espero que hayan tomado el curso de la alimentación antes de competir y la alimentación durante la competencia para que les sirva de complemento. Y vamos a ver esta información. Entonces, siempre parto de este concepto, es muy importante tenerlo claro. El ejercicio físico, el entrenamiento, el deporte de alta competencia y todo esto representa un gran estrés para el organismo del competidor. A mayor nivel, más exigencia y mayor estrés va a ser para el cuerpo. Entonces es importante partir de ahí. Entonces, no caer en el concepto equivocado de que hacer actividad física necesariamente es igual a salud. Entonces, entendiendo que ese entrenamiento, ese hecho de competir, le genera un estrés al cuerpo, no es nada desdeñable, no es poco importante, todo lo contrario, es muy importante tener presente que la alimentación juega un rol básico, sobre todo después del estrés del entrenamiento o después del estrés de la competencia, porque es el momento, después de competir en el descanso, que el cuerpo tiene que recuperarse de ese estrés y la alimentación le va a ayudar, y los líquidos, el descanso, todo eso le va a ayudar a que esta persona se recupere y esté en óptimas condiciones para seguir compitiendo en algún otro momento. Puede ser ese mismo día, o puede ser al día siguiente, o puede ser en alguna otra oportunidad. La idea es hacer que el cuerpo se recupere lo más rápido posible de ese estrés. Entonces, vamos a ver ese factor, ¿no?, nutricional. Recuperación nutricional de acuerdo al tipo de ejercicio físico. ¿Son todos los deportes igualmente demandantes? ¿Todos los deportes demandan igual cantidad de energía? Pues no. De acuerdo al tipo de deporte que uno practique, definitivamente uno va a gastar más o menos de determinados nutrientes. Y de acuerdo a la intensidad en que se practique ese deporte, igual se va a gastar más o menos fuentes de energía y se va a destruir más o menos tejido muscular. En términos simples, podemos dividir a los deportes o a la actividad física o al ejercicio físico en dos grupos: el ejercicio físico aeróbico y el ejercicio físico anaeróbico. Esta división no es totalmente tajante, ¿no? Tiene ciertos matices, porque hay deportes que por sus condiciones, por sus reglas, pueden pasar de la zona aeróbica a la zona anaeróbica rápidamente y luego volver a una zona anaeróbica. Me explico más claramente. Una zona aeróbica es una zona de menor intensidad en la cual se podría decir, yo puedo respirar y con lo que respiro estoy respondiendo a esa exigencia física. Por ejemplo, cuando camino, yo respiro tranquilo y esa respiración me es suficiente. Cuando bailo, igual. Cuando hago un ciclismo a moderada intensidad, igual. Cuando estoy nadando a una moderada intensidad, lo que yo voy a poder respirar en los momentos en que saco la boca para así hacerlo durante el momento en que estoy nadando, me es suficiente. Pero hay momentos de algunos deportes, por ejemplo, que son muy intensos, 100 metros planos, prácticamente, o 200 metros planos, prácticamente en ese momento no se respira porque es tan alta la intensidad que casi todo el momento de ese deporte es anaeróbico. O sea, nuestro cuerpo no va a utilizar oxígeno. No es que no haya oxígeno dentro del cuerpo, claro que sí lo hay, claro que hay oxígeno dentro de la célula, sino que los procesos fisiológicos que dependen de este ejercicio anaeróbico no dependen del oxígeno, no requieren oxígeno y no usan en ese momento oxígeno. Pero la característica de ese ejercicio anaeróbico, si bien es mucho más intenso que el ejercicio aeróbico, también es cierto que puede ser mantenido por mucho menos tiempo. Si no, veamos a Usain Bolt, el campeón mundial olímpico de los 100 metros planos, él puede mantener ese ritmo o esa velocidad por ¿cuánto tiempo? 100 metros, tal vez 200,
pero ya 800 metros, a ver, díganle que haga o que mantenga ese ritmo de competencia unas 10K, no hay forma, es imposible. Porque una de las características de este deporte anaeróbico es que no se puede mantener ese ritmo por demasiado tiempo. Entonces normalmente un ejercicio anaeróbico va a ser más intenso que un ejercicio aeróbico y al mismo tiempo también más corto en el tiempo. Y también vamos a ver deportes que combinan la zona aeróbica con la zona anaeróbica. Un caso es el fútbol. Por ejemplo, si yo, digamos, soy un delantero, me lanzan un pase desde la media cancha, yo voy persiguiendo el balón, ¿no?, a toda velocidad y remato. Toda esa carrera que he hecho para alcanzar ese pase largo que me han realizado, esa parte ha sido tan intensa que ha sido anaeróbico. Pero una vez que hice el remate y estoy regresando de hacer ese remate hacia mi cancha, lo voy a hacer a paso ligero, a paso suave, a paso moderado. Ahí se convierte en una zona aeróbica. Entonces, dense cuenta cómo un mismo deporte puede tener ambas características. Lo mismo pasa con el tenis, tiene zonas aeróbicas y anaeróbicas. Y así pasa prácticamente con la gran mayoría de deportes, ¿no? Siempre están el básquet, ¿no?, el vóley, combinan zonas aeróbicas con zonas anaeróbicas, zonas menos intensas con zonas más intensas. Bien, entonces, como acá también indica, ¿no?, es importante tener presente que de acuerdo a la intensidad y duración del ejercicio puede requerir más o menos energía. Cuando hablo de energía me refiero a las calorías, o sea, cuánto combustible va a gastarse para realizar esa actividad física o ese deporte. Entonces, si yo gasto más energía, voy a tener la necesidad de recuperar más energía, y si tengo la necesidad de recuperar más energía gastada, lo que voy a tener es que comer más de lo que hubiese comido en caso hubiese gastado mucha menos energía. Como es lógico también, ejercicios más intensos y de mayor duración van a requerir más calorías o más alimentos para poder recuperarse, y que también estos alimentos sean del tipo adecuado. Porque si yo he gastado carbohidrato, no tendría lógica que yo consuma después de competir proteínas. En un momento más vamos a ver, ¿no?, los carbohidratos, como ya mencionamos en cursos pasados, corresponden al arroz, a la papa, al camote, al choclo, la yuca, las frutas, a las harinas, a la avena, son carbohidratos, ¿no? Y las fuentes de proteína tenemos las carnes, los huevos, parte del queso, parte del huevo, ¿no? Son fuentes proteicas muy comunes, o la combinación de menestra con un cereal como el arroz, ¿no? Entonces ahí encontramos fuentes de proteína. Las fuentes de grasa, acá estamos haciendo un pequeño repaso de los macronutrientes por si alguien tiene dudas respecto a eso. Si no queda claro, siempre están los foros para poder seguir conversando y aclarando dudas. Y las fuentes de grasa tenemos a los aceites, el aceite vegetal, el aceite de oliva, el aceite, no sé, pues sacha inchi. Algo de grasa tienen también las pecanas, las almendras, las avellanas, la misma grasa de los animales, correcto, la piel de los animales, la grasa que está metida entre los músculos de los animales también es grasa. Como mencionaba, las pecanas, las palitas, la aceituna, son fuentes también de grasa. Entonces, acá lo básico es darnos cuenta que si se ha consumido carbohidrato o hidratos de carbono, lo que tenemos que hacer para recuperarnos nutricionalmente después del ejercicio es consumir esos hidratos de carbono contenidos en los alimentos que hace un momento mencioné. Bien, entonces, hablemos de la recuperación nutricional. Como les decía, ¿no?, el músculo es como un motor de auto que requiere gasolina para poder funcionar. En el caso del músculo, que es el principal componente que se mueve cuando entrenamos o competimos, ese combustible se llama carbohidrato o hidrato de carbono. Es el principal combustible, no es el único, porque hay otro que se llama creatina, lo vamos a ver en la parte final de esta presentación, en la parte de suplementos, pero la creatina también está presente en muchos alimentos, como las carnes, por ejemplo, y también se puede suplementar. La creatina es otra fuente energética, mucho más, digamos, más escasa, muchísima menor cantidad que los carbohidratos, pero también es una fuente energética que vamos a mencionar y que vamos a conversar. Entonces, veamos cómo es que los carbohidratos son tan importantes que van a favorecer la rápida reposición del combustible en el músculo y en el hígado. ¿Cómo se llama ese combustible? Se llama glucógeno.
el glucógeno es el tipo de combustible, así el combustible premium, por llamarlo de alguna manera, el combustible principal para el tejido muscular. Entonces, esos depósitos, ese tanque de combustible debe estar lleno. Y además se recomienda que esa reposición de glucógeno se efectúe lo antes posible, a más tardar en las primeras 8 horas luego del ejercicio. Lo ideal es que sea de inmediato, lo antes posible. Pero las primeras 8 horas parece ser el tope máximo, porque si uno pasa las 8 horas después de haber competido y no haber puesto los depósitos de glucógeno, se calcula que una reposición posterior para que complete el 100% debería demorar 24 hasta 48 horas después de la competencia. Entonces eso ya es demasiado tiempo. Para que eso no pase, es importante nutrirnos, consumir esos carbohidratos que estamos conversando antes de las primeras 8 horas después de haber terminado de competir. Bien, después del ejercicio o la competencia, se calcula, se sugiere que se consuma de 1 a 1,5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso en las 2 horas después de haber acabado de competir. Si en una persona de unos 70 kilos, hablamos de unos 70 a 105 gramos de hidratos de carbono en las 2 horas siguientes después de haber competido. Por ejemplo, en este caso en particular se puede dividir en esas 2 horas siguientes, como acá también lo indica, rangos de 200 a 400 calorías inmediatamente después de la actividad física y rangos de 200 a 300 calorías adicionales hasta en las siguientes 2 horas. Se puede consumir cada 30 minutos o cada 15 minutos esos adicionales de carbohidrato. ¿Qué puede ser? Como lo vamos a hacer más adelante, puede ser bebidas hidratantes, puede ser miel, puede ser fruta como plátano, puede ser pasas. Hay muchas opciones de carbohidratos de fácil digestión y sobre todo que son se llama de alta densidad energética, o sea que en poco espacio tienen bastantes calorías. Y ahí encontramos a las pasas, a los guindones, alimentos bastante dulces, ¿no? Bien, eso es por un lado, por la recuperación de los depósitos de energía. Pero también es cierto que durante el entrenamiento se ha destruido algo de masa muscular, más o menos, dependiendo de la intensidad. A más intensidad es más posible la destrucción de tejido muscular, pero no es algo para que nos preocupemos, eso es algo fisiológicamente normal, o sea, no es que esa destrucción de músculo sea masivo. Claro, si uno hace un mal entrenamiento o una mala práctica deportiva puede uno lesionarse, pero normalmente no es lo que pasa. Lo que normalmente pasa es que uno entrena o practica un deporte o compite en un deporte y va a haber siempre presente una destrucción de masa muscular. Entonces tenemos que darle a nuestro cuerpo los ladrillos para que se reconstruya ese tejido muscular. ¿Cuáles son los ladrillos? Las proteínas, ¿no? En el caso anterior hablamos de los hidratos de carbono o carbohidratos, ahora estamos hablando de lo que es el tejido muscular, de las proteínas que son los ladrillos para reconstruir ese tejido muscular. ¿Dónde encontramos estos ladrillos? En las carnes, huevos, lácteos, la combinación de menestras más cereales y también un poco en los frutos secos, por ejemplo en las nueces. Los frutos secos combinan, ¿no?, un poco lo que es grasa con lo que son fuentes de proteína. Bien, así como hay alimentos que se recomiendan después de entrenar, también hay alimentos que se recomiendan evitar después de competir o de entrenar. Básicamente esos alimentos son las grasas, sobre todo las grasas saturadas y, claro está, las grasas fritas. ¿Por qué es que es recomendable evitarlas? Recordemos que de alguna u otra manera en el deporte de alta competencia estamos, valga la redundancia, compitiendo contra nuestros tiempos, contra nuestro propio rendimiento, tratando de sacar el máximo provecho. Siendo así, si yo consumo una fuente de grasa saturada o grasa frita después de entrenar, voy a hacer que mi digestión sea mucho más lenta y mucho más dificultosa, haciendo que la asimilación de los nutrientes fundamentales que ya hemos hablado, que son el carbohidrato y las proteínas, sea al mismo tiempo más lento y más dificultoso. Entonces la grasa puede influir de manera negativa en la digestión, en el proceso digestivo de absorción y asimilación por parte de nuestro músculo de los nutrientes que le estamos dando post entrenamiento. Bien,
Otros nutrientes que sí son muy recomendables, tenemos el caso del agua, y hablemos de la rehidratación. Como mencionaba en el curso anterior de la alimentación durante el entrenamiento de la competencia, es muy importante la hidratación durante la competencia y luego que hemos acabado de competir. Muchas veces tenemos que reponer, no muchas veces, de hecho que sí, siempre tenemos que reponer los fluidos perdidos. Algo que se recomienda es pesarnos antes y después de competir, ¿no? Y si por ejemplo entre el peso de inicio y el peso después de competencia hemos perdido 1 kilo, dar un 50% más de fluidos, o sea, si perdimos 1 kilo, dar 1,5 litros de agua, por ejemplo, combinado quizá con bebidas hidratantes, 750 con 750 cada uno, de manera que vayamos reponiendo el líquido que se ha perdido más un 50%. ¿Sí? Además está decir de que el agua es fundamental para todos los procesos, incluyendo lógicamente el proceso de recuperación muscular post-entrenamiento. Suplementación. Existe un gran debate, una vez más, ¿no? El tema de los suplementos es un tema donde hay muchísima investigación y a veces no todo está muy claro. Yo les voy a mencionar acá 4 suplementos que considero los más interesantes para mencionar. Suplementar carbohidrato o hidratos de carbono, ¿no? Como sabemos es la principal fuente energética, el carbohidrato, y es la principal fuente que se va a ver afectada prácticamente en todos los deportes. Entonces una bebida hidratante y adicional, como acá indica, con electrolitos, porque el sudor va a ocasionar la pérdida de sodio, potasio, cloro, también magnesio, ¿no? Y varios electrolitos más. Entonces una bebida hidratante nos va a ayudar a reponer varios de estos electrolitos y adicional nos va a permitir reponer los carbohidratos que se pudiesen haber perdido. Ya casi prácticamente para terminar, hay otros 2 suplementos que tienen que ver más que con la reposición de carbohidratos, tienen que ver con con el tejido muscular. Uno de ellos es la creatina. La creatina es una fuente energética, así como el carbohidrato. La creatina es una fuente energética, pero para deportes realmente de alta intensidad, como los 100 metros planos, 200 metros planos, levantamiento de pesas. Entonces es una fuente energética muy valiosa y es uno de los suplementos nutricionales más estudiados. Normalmente se recomienda alrededor de 5 gramos por día y tomarlo durante un mes y descansar un mes muchas veces, ¿no? No necesariamente tomarlo constantemente. Sin embargo, hay mucho debate respecto a si realmente funciona la creatina o no. El Colegio Americano del Deporte, por ejemplo, no estima que sea necesario suplementarse con creatina para mejorar el rendimiento. Otro suplemento muy conocido es la L-glutamina, que se especula debería ayudar en la recuperación de masa muscular. Esta función de recuperación del tejido muscular parece ser válido, pero en situaciones de cirugías mayores, en situaciones de quemaduras, de grandes quemaduras en grandes partes o en gran superficie del cuerpo. En estos casos parece que la glutamina ayuda a la recuperación del tejido muscular. Sin embargo, en lo que es el deporte, no hay evidencia científica que respalde el uso de la L-glutamina post-entrenamiento para acelerar la recuperación muscular. Muy bien, como siempre, agradecerles por su presencia. Espero que hayan tomado los cursos, el inicial, que es la alimentación previa a la competencia, el segundo, que es la alimentación durante la competencia, y acá hemos visto lo que es la alimentación, las bases, los fundamentos de la alimentación post competencia. Tenemos los foros, por favor utilicémoslo para cualquier consulta, estoy ahí para servirles, ¿sí? Los foros, y lógicamente también no olviden responder su test para que puedan tener una nota y también recibir su constancia de haber participado en este evento. Nuevamente, a nombre del IPD, se despide el licenciado Raúl Manrique. Ha sido un placer para mí, espero muy pronto que sigamos con estos cursos.